Entramos en el estudio sexto y último, cuyo título es Extraordinaria singularidad de la vida cristiana y comprende todo el resto del capítulo cuarto, o sea, menos el versículo primero, todo el resto del capítulo. Voy a ver cómo se subdivide. Primer punto, su abnegación, los versículos 2 al 7. Segundo punto, su espiritualidad, el 8 y el 9. Punto tercero, su suficiencia, del 10 al 20. Y los versículos 21 al 23 son la conclusión de la carta. Se subdivide de esta forma el punto primero en el que entramos ahora. Su punto A, unidad de mente y de objetivos, los versículos 2 y 3. Su punto B, gozo completo en Dios, los versículos 4 al 7. Unidad de mente y de objetivos. Y aquí empieza aquello de ruego a Evodia y a Síntique. Odia, aunque dicen los comentaristas que no se puede precisar qué es lo que significa. Significa bien, y odia, a mí no me cabe duda de que significa, algo así como canción. De modo que sería una buena cantante. Una buena oda, diríamos, ¿verdad? Una buena oda. Odos es camino, pero odia me parece a mí que va por la parte de canción. Síntique está muy claro. Síntique significa afortunada. Tique significa suerte. Sin, con suerte. De modo que estas dos, a pesar de si cantaban bien la una, si la otra tenía mucha suerte, estaban desafinando. Desafinaban entre sí. Y por eso les dice, que sean de un mismo sentir en el Señor. Otra vez el verbo fronein, que tengan la misma manera de pensar, que tengan la misma mentalidad, y la ruego. El apóstol no manda, no le gustaba mandar, ven y mando, no. Siempre el verbo paracaló, exhortar, rogar, llamar, ruego, por favor, como diciendo por favor. Ya no os lo pido como quien manda, lo pido como quien ruega. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor, por decir, mediante la fe en el Señor. Esta es la clave de la victoria sobre el mundo. Pues bien, que éstas se den cuenta de que están las dos en el mismo Señor. Y que los puntos de vista diferentes que tengan en cuanto a dones, en cuanto a lo que sea. Mira, tú te estás metiendo en lo que yo estoy haciendo. Tú compórtate de esta manera, tú compórtate de la otra. Preocúpate de esto. Estas disensiones, estas discusiones, que se den cuenta que están en el Señor. Es evidente, estas mujeres tenían celo. Y celo bueno de Dios. Pero lo ejercitaban de una manera indiscreta y con cierta rivalidad, con ambición y tal y tal. Vanagloria, todas las cosas que dijimos antes, y es posible que hubiesen ayudado al apóstol Pablo anteriormente, como él lo da a entender luego, porque dice, asimismo te ruego también a ti en el versículo 3, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, y con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida, en el padrón de la ciudadanía celestial. De modo que, al nombrarlas por separado, el apóstol Pablo da a entender que cada una tenía parte de culpa en la discusión. Y esto sucede casi siempre. Yo recuerdo cuando era cura católico y ya siendo canónigo, como ya yo me había especializado entonces en psicología profunda y en tal y cual para la tesis primera que tenía del complejo de inferioridad, pues se creyeron que yo era un psiquiatra, cura y además medio psiquiatra, y me mandaban casos difíciles de matrimonios y tal. Claro, venía la novia, me pintaba las cosas, el novio era un criminal, pero venía un novio y era ella la que tenía culpa de todo. Y me decía, qué cosa tan chocante. Viene la novia, toda la culpa la tiene el novio. Viene el novio, toda la culpa la tiene la novia. Claro, ya se puede pensar uno que cada uno tenía su parte. Cada uno tenía su parte de razón y cada uno tenía su parte de culpa. Y aquí no cabe ninguna duda de que pasaba igual. Y por eso el apóstol las nombra separadamente. Con este IA podía haber dicho a tal, a tal y a tal, pero no, las separa. Y al separarlas
No cabe duda de que cada una tenía parte de culpa en esa desavenencia mutua que llevaban adelante. ¿Y las exhorta a qué? Pues exhorta tanto a la una como a la otra a que pongan el interés de Cristo y el interés de la obra del Evangelio por encima de todas las triquiñuelas que llevasen a mano, que llevasen a cabo entre ellas mismas. Como diciendo que esas cosas. ¿Es verdad? ¿Cuántas veces pasa eso? En las congregaciones, en tantas, yo diría que en todas. Pasa alguna vez, o varias veces, o casi siempre en algunas. Cosas tan pequeñas que dividen a los hermanos. No ya a los hermanos de una congregación con los de otra. No a los de una denominación con las de otra, que todo ello está muy mal, pero dentro de una misma congregación. ¿Qué cosa? Que una desavenencia que parece una cosita tan pequeña llega a abultarse y llega un momento en que aquello prevalece sobre todo lo que uno tiene de cristiano y de espiritual. Se convierte en una montaña cuando debería ser nada, una cosita que no tiene importancia. Pero así es el corazón humano, engañoso, perverso y que si nos descuidamos, al creyente más espiritual que se crea a él mismo, le va a hundir. El demonio se aprovecha, yo lo digo muchas veces, porque esto va lo del celo de estas mujeres. Yo lo aplicaba mucho no a cualquier creyente, sino a los ministros del Evangelio. El demonio, o el diablo para ser más exactos, porque no hay más que un diablo con muchos demonios, el diablo gana en la iglesia más victorias a costa de las virtudes de los ministros, más que a costa de sus defectos. Explicaré. Los defectos, los pecados, un creyente medianamente espiritual y sobre todo un pastor de la iglesia, los tiene muy presentes y puede tender a cuidarse mucho de ellos. Pero las virtudes no, porque él cree que es por la gloria de Dios, por el celo de las almas. Y dice, pero si esto que yo propongo es por la gloria de Dios, es para llevar más adelante el Evangelio, y se está equivocando. O está llevando a la iglesia por mal camino, porque cree que el pensamiento que él tiene es el pensamiento pleno de Dios. Y que los demás no le están entendiendo y se están desviando. Y que al desviarse de la opinión que él tiene, se están desviando del plan de Dios. ¿Y qué equivocación tan grande? No se da cuenta que él es el que se está desviando. No por lo que cree o por lo que impone, sino por la forma en que lo impone. Ordena y mando. Y esto hay que hacerlo así. Pero hombre, y se dicen, cuando lo conocen a uno ya, se dicen los demás hermanos, pero hombre, pero este señor no se da cuenta de que esto no conviene. De que esto no produce ni provecho espiritual dentro de la congregación, ni nos va a adelantar el testimonio del Evangelio. No se da cuenta, y no se da cuenta. Por aquello de la fábula de las dos alforjas que os dije. Estamos dispuestos a ver los defectos ajenos, pero no vemos los defectos propios, porque el corazón nos engaña. El corazón es engañoso y nos engaña. Y la gloria de Dios, si no es la gloria de Dios, es la gloria de fulano. Es la gloria suya. Y donde más se conoce, aunque lo haya dicho, que no me acuerdo si lo he dicho, lo vuelvo a repetir. Esto se manifiesta claramente cuando un pastor en la iglesia, sobre todo cuando ella es mayor, se cree don necesario. Y no se resigna a retirarse de allí, aunque esté tan completamente envejecido que ya no sirve para nada, y que está lleno de manías, yo no me voy. Si yo me voy de aquí, la iglesia se hunde, hombre. Yo la he estado sosteniendo. ¿Quién la fundó? ¿Quién la sostuvo? ¿Quién en aquella ocasión? ¿Quién cuando la persecución? ¿Quién tal? Y ya se cree no necesario y no se resigna a retirarse. ¡Qué error! ¿Cuántas iglesias pierden el rumbo porque hay un don necesario que no quiere retirarse a tiempo? Hermanos, yo le pediría al Señor, para mí y para todos, que tuviéramos conciencia del momento en que ni Dios ni la iglesia nos necesitan. Don necesario se murió hace 2000 años, porque no ha habido más necesario que el Señor Jesucristo. El Señor puede y sabe y quiere emplear a sus ministros y a sus obreros cuando a Él le parece. Y cuando Él jubila a uno, lo jubila por alguna razón. Y que salgan al campo los que tienen juventud y poder del Espíritu Santo y competencia. Si esta regla la supiéramos aplicar, y me la quiero aplicar a mí mismo, ¿Cuántas veces yo pienso, lo diría como un compañero que se llamaba a sí mismo, decía, Paco, mira ve lo que haces, no te engañes a ti mismo. Yo no pido al Señor otra cosa más que el que me diga, estás de más, retírate a un lado, tú no tienes ya nada que hacer. Pero mientras el Señor y el pueblo de Dios me diga adelante, yo seguiré. Hasta morir con las botas puestas, como he dicho en alguna ocasión. Pero si el Señor o el pueblo de Dios
me da indicaciones de que yo no debo seguir adelante, que debo retirarme, que el Señor me dé su fuerza también y su poder para tener conciencia de ello, y aún no. Y adelante los que puedan tomar la antorcha y seguir con ella. Pues bien, en el Señor como esfera de influencia y como modelo y base de autoridad es donde estas mujeres tenían que apoyarse y poner los intereses de la congregación y del Evangelio por encima de aquellos intereses y puntos de vista personales que las tenían en desavenencia. Pero el apóstol, ya lo he dicho también, quiere completar el cuadro bien. Luces y sombras son el secreto de la pintura, pues luces y sombras componen siempre también la palabra de Dios. En medio de esas sombras de las tinieblas es donde se ven las luces positivas y enseguida hay que ayudarlas, hay que ayudarlas. Te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas y no se deja en el tintero lo bueno que hicieron, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, etc. Combatir con un verbo militar, o mejor dicho, de atletismo, sinathleo, el mismo verbo de 1.27. El mejor modo de que estas mujeres compongan su discordia es animarles a que trabajen conjuntamente en concordia. Y a seguir adelante, como lo hicieron en un principio, cuando batallaban por el Evangelio juntamente con Pablo, ayúdalas para que levanten su espíritu y vuelvan otra vez a combatir por el Evangelio. Y le llama a este compañero fiel, al pie de la letra, genuino cónyuge. No es la esposa. Cónyuge se llama la esposa porque es la que lleva el mismo yugo que el marido desde el mismo momento en que se casó. Se llaman consortes o nos llamamos consortes porque seguimos la misma suerte y cónyuges porque hemos de aguantar el mismo yugo. Pues bien, le llama cónyuge porque va bajo el mismo yugo de los padecimientos y del trabajo por el Evangelio. Pero hay autores que apuntan otra solución. Es muy probable que el individuo al que Pablo se refiere se llamara súcigo. Y súcigo quiere decir cónyuge, bajo el mismo yugo. Súcigo. Hay tres opiniones, les voy a decir en realidad. Se trata de Epafrodito, dicen algunos. 2.25. Se trata de Lucas, si es que la escribió en Éfeso. Yo creo que esta es la menos probable. No sé por qué había de llamar súcigo a Lucas cuando siempre que quiere nombrar a Lucas lo nombra por su nombre. De modo que quizá es un nombre propio, súcigo, y el apóstol Pablo está jugando aquí con el nombre, lo mismo que hace en Filemón con el nombre de Onésimo, que significa provechoso, y él está jugando toda la carta diciendo, no te fue provechoso en algún tiempo, pero ahora te puede ser muy provechoso, porque ahora es convertido y será un criado fiel. Juega con el nombre de Onésimo, quizá aquí está jugando con el nombre de súcigo. Y dejando ahí la discusión de si es súcigo o no es, lo cierto es, como dice él al final, que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Que esto sea lo principal para nosotros. Estamos escritos en el libro de la vida, juntamente escritos en el libro de la vida, vamos a combatir juntos por la causa del Evangelio sin tener en cuenta ni intereses personales ni desavenencias sobre cosas fútiles que no van a ninguna parte. Y están entorpeciendo el progreso del Evangelio y poniendo tan contento al diablo que se pegan unas risotadas. Cuando nosotros estamos con esas discusiones, el infierno entero está gozándolo. Porque dice, son los hijos de Dios, fíjate, van hacia abajo. Van hacia abajo. Y así el diablo se presenta de Dios como acusador que dice medias mentiras. O medias verdades, como se diga. Termino con esto porque me parece un pensamiento muy útil. Lo leí hace muchísimos años, cerca de 50, de un jesuita belga que escribió un libro, que a pesar de ser de un jesuita, si lo encontráis, haceos con él. Es muy bonito. La adoración de todas las horas. No recuerdo la editorial ahora, de la traducción castellana, el jesuita se llamaba Pierre Charles, se escribe, ¿verdad?
Y él tiene sobre esto unas cosas muy buenas. Dice, al diablo le gustan las medias verdades, porque las medias verdades son las mayores mentiras. Él las ejercitó cuando tentó al Señor Jesucristo. Le citaba la Biblia, pero se la citaba por mitades. Y el Señor tenía que completarla para decirle al diablo sí. Pero también dice, y nosotros estamos muchas veces en peligro de decir medias verdades. Y la verdad hay que decirla entera para que no sea falsa. Primer punto, su abnegación. Los versículos 2 al 7. Su abnegación, es decir, la negación de la vida cristiana. Abnegación, negarse a sí mismo. Aquí, el gozo completo en Dios está comprendido en los versículos 4 al 7 de este capítulo 4. Y al versículo 4 vemos que es una insistente exhortación al regocijo. Fijaos cómo lo pone. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Regocijaos en el Señor siempre. Insistente exhortación al regocijo. A pesar del conflicto en que él está metido, vemos en el capítulo 1, especialmente en el versículo 20, donde alude a ese conflicto, pero en el Señor, es decir, mediante esa fe en el Señor, que es la clave de toda victoria del cristiano. Recuerden la primera epístola de Juan, el capítulo 5, creo que es el versículo 4, donde dice, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. En otras palabras, esta es la victoria que vence al mundo, eso es un hebraísmo, ¿verdad? Siempre que se repite un verbo con el nombre de la misma raíz, hay una insistencia, hay una especie de superlativo. Es una victoria grandísima, ¿eh? La victoria que vence al mundo. Es decir, todo lo mundano que pueda atacar al creyente queda vencido con la fe. El que ha puesto la mirada en la fe en el Señor, como dice aquel himno, en el que está clavado en la cruz, no puede haber cosa mundana que lo pueda tumbar. ¿Cómo va a consentir con nada mundano un creyente que ve lo que hizo el Señor por él, clavado en la cruz hasta derramar la última gota de la sangre? Y yo ahora voy a darme un contentamiento con una cosa tan pequeña, voy a yo a quitar lo más grande del mundo, lo más grande del universo, no, de ninguna manera. Con esa fe, en el capítulo 6 de Efesios, con esa fe todos los dardos del enemigo, aunque sean ardientes, quedan embotados. Pues esa fe es la que vence el mundo. Y en esa fe es en la cual tenemos la clave de nuestro gozo en Cristo. Por muchos conflictos, problemas, tribulaciones que tengamos, si hay fe en el Señor, aunque la superficie del alma esté rizada por las olas de la tribulación, el fondo será como el fondo del océano, que no se mueve. Cuando hay un corazón que está entregado a Cristo, ya puede haber olas y tribulaciones que ese corazón por fe no se moverá del Señor. Y sigue adelante dando este consejo. Vuestra gentileza. Otras versiones dicen vuestra modestia. Sea conocida de todos los hombres porque el Señor está cerca. Ambas frases necesitan una explicación. La palabra para modestia la conocen bien los leguleios y la conocíamos muy bien en el seminario porque se daba en la moral y en el derecho canónico. Epikeia, to epikeis, epieikes en griego, to epieikes. Literalmente podría decirse lo indulgente. Lo indulgente, aquí pone gentileza, pero en el sentido en que se entendía gentileza algunos siglos hace. O sea, la gentileza del caballero, galán, Eso es la gentileza. Pues bien, la definición que da un autor que yo consulté, Marshall, es la siguiente. Apartándose un poquito del aspecto legal y trayéndolo al aspecto social, ya dice, es la actitud de quien es caritativo hacia las faltas ajenas y misericordioso en el juicio de las debilidades ajenas, mediante la percepción fina de la situación global en que se hallan los demás. Un poquito larga, pero buenísima.
Es buenísima. Yo he hecho, entre corchetes, algo añadido mío. Al llegar a lo de juicio, digo, este es el sentido forense de epiqueia. O sea que epiqueia en el terreno forense significa que un juez, dadas las circunstancias en que se cometió el delito, teniendo en cuenta las circunstancias aliviantes que se hallaron en él, rebaja la pena por epiqueia. Sin faltar a la justicia, pone algo de la misericordia en vista de las circunstancias del que cometió aquello. Eso es epiqueia, pero en este terreno está muy bien la definición, la voy a repetir. La actitud, de modo que no es un acto, es una actitud constante de una persona que tiene en cuenta esto. La actitud de quien es caritativo hacia las faltas ajenas y misericordioso en el juicio de las debilidades ajenas, mediante la percepción fina de la situación global en que se hallan los demás. Esto es tan necesario al creyente que si falta vamos a cometer muchos desafueros, yo diría, tomándolo forense. Porque la mayor parte de las veces en que criticamos al prójimo es porque no tenemos en cuenta la situación en que se halla. Es muy fácil decir, hombre, pero ¿cómo se comporta así? Métete en sus zapatos, como dicen los ingleses. Métete en sus zapatos. Agustín de Hipona dijo una frase, entre las suyas lapidarias, creo que me sé casi todas, pero me salen de cuando en cuando. Dijo lo siguiente, fabuloso. No hay hombre que no sea capaz de hacer lo que haga cualquier otro hombre si lo deja de su mano el que hizo al hombre. Una de las lapidarias. El que se cree, Pablo la dice de esta manera, el que se cree firme que cuide no caiga. No hay peor cosa en una persona, y sobre todo en un creyente, que creerse ya tan estable que no puede caer en aquello que ha caído un hermano. Es de lo peor que hay. Y ordinariamente, digo ordinariamente porque no siempre pasa, y a veces el que no pase quizás sea un síntoma muy malo de si eso no es creyente, pero ordinariamente el que critica la falta de un hermano viene a caer en una falta más gorda que la de él. Entre los curas decíamos, y qué bien se cumplía, yo la he visto en tantos, el orgullo espiritual lo suele Dios castigar con la lujuria carnal. Yo lo he visto palpablemente. Un cura, el párroco de mi parroquia, se iba a morir un coadjutor, que llevaba mala fama, que la criada, que tal cual, y me dice a mí que era un simple estudiante de 19 años. Ajo, ese se va derecho al infierno. Lo teníamos por santo, a este que dijo esa frase, ¿verdad? Porque era de los de cuello tal y que aparentaban en la iglesia que era un santo, ¿verdad? A los pocos años se descubrió que estaba en concubinato con una mujer. Y se demostró palpablemente, porque lo sorprendieron incluso fuera del pueblo. Yo me dije, ¡qué caída! Yo, si me dicen, pones la mano en el fuego por ese individuo, la pongo, estaría manco ahora. Ya manco ahora. No se puede poner la mano por nadie en este sentido. Y mucho menos como alguien que te pueda ayudar para sacarte las castañas. Jeremías 17:5, que no se nos olvide ese versículo. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Qué hebreo es eso, ¿verdad? El hombre que confía, el varón, no la mujer, el varón, y para varón allí no dice ish, geber. El varón fuerte, el que puede salir como guerrero, que se tiene por fuerte. Y pone carne, hombre, por su brazo, por su poder. Y no confía en Jehová. Va a caer. Va a caer. Y verdaderamente esto pasa. Hermanos, no podemos poner nuestra confianza espiritual sino en Dios y en su palabra. Y en lo que nos dio el Espíritu Santo. Ni más ni menos. Pero ya digo, los pecados ocultos de orgullo, que parecen pecados espirituales, Dios los suele castigar con pecados bien notorios para todos los demás, para humillarles. La última frase que hay en este versículo dice, el Señor está cerca. El Señor está cerca nos recuerda mucho la frase
aramea con que dos veces en la Biblia, una en Corintios y otra al final del Apocalipsis, Maranatha o Maranatha. ¿Cómo se escribía todo junto? Y de las dos maneras se puede leer. Si se dice Maranatha, el A final de Marana es el artículo, el Señor viene. Pero si se dice Maranatha, significa Señor, ven. De las dos maneras está, ¿eh? Pero aquí esa frase no está así. El Señor está cerca. No dice el Señor viene, ni Señor ven, sino el Señor está cerca. ¿De qué cercanía habla? Puede ser de dos clases de cercanía. Está cerca porque está por su Espíritu cerca de nosotros. Y estando tan cerca de nosotros, hemos de animarnos siempre a conducirnos como procede a un creyente espiritual, porque al que nos observa, al que nos mira, como hay ese cuadrito que está en muchas casas, él es siempre el huésped invisible, el interlocutor de nuestras conversaciones, no me lo sé de memoria, ¿verdad? Pero el Señor está muy cerca. Para mí, no. Se refiere a la cercanía escatológica. El Señor está a punto de venir. Me diréis, yo me lo he preguntado y me lo han preguntado también muchas veces. ¿Por qué decía Pablo, el Señor está cerca, en cercanía escatológica? ¿Por qué la primitiva iglesia estuvo creyendo que el Señor estaba a punto de venir cualquier año, cualquier día de cualquier año? Hasta tal punto que los tesalonicenses se equivocaron por lo que Pablo predicaba después de su primera carta y al año siguiente dejaron de sembrar, dijeron, hombre, está tan cerca, ¿para qué? Si ya no vamos a llegar a la cosecha, vendrá el Señor antes. Holgazanes, se volvieron holgazanes. Y en la segunda carta tiene que decir, ¿pero qué es eso? Me habéis entendido mal. Me habéis entendido mal. Y al que no trabaje, que no coma. Y el verbo que hay allí por comer quiere decir que no coma nada, es decir, que no le den ni berza para comer. Que no coma nada. Este problema se soluciona de la manera siguiente, no hay otra solución que esta. Procede de la forma en que el propio Señor Jesucristo mandó a los suyos a que estuvieran velando porque no sabían la hora en que les iba a sorprender. Y su intención era el que su iglesia estuviera siempre a punto, como si el Señor hubiera de llegar mañana. Siempre, desde el primer siglo, que llevamos 20 siglos, y siempre estará vigente esa llamada del Señor a estar preparado con la luz encendida, con la candela encendida y dispuestos a recibir al esposo que viene a recoger a su esposa. Se podría decir, bueno, estamos salvos. Salvos sí, pero ¿estamos dispuestos? ¿En qué forma y en qué circunstancias y en qué lugar nos va a sorprender el Señor? Cada creyente en cada momento de su vida tiene que preguntarse a sí mismo, ¿me gustaría que el Señor viniera a recogerme aquí y ahora? ¿Verdad que muchos, si hicieran este examen de conciencia, cambiarían de lugar? Cambiarían de lugar y de proceder. Si estuviéramos siempre convencidos de que el Señor puede venir en cualquier momento, sabiendo que estamos solos, sí, pero poder presentarnos ante Él sin tener que avergonzarnos. Esto para nosotros lo comentamos mucho en casa, esto, porque la gente lo olvida. La gente lo olvida. Creyentes que van al cine o al teatro o al baile, tal, que de todo lo hay. De todo lo hay. A un joven se le puede decir, oye, hijo mío, oye, hija mía, ¿a dónde vas? ¿Te gustaría que el Señor viniera por ti en el lugar donde vas? ¿Sí o no? Puede ser muy eficaz, hermano. Puede ser muy eficaz. Si lo tuviéramos esto presente, siempre estaríamos como esperando. Señor, ven cuando quieras. No solamente te espero, te aguardo, que es algo más. Te aguardo, te deseo. Deseo que vengas pronto, que vengas a recogerme. Y nuestra actitud cambiaría, como digo, de una manera tremenda. La interpretación escatológica, apunto aquí, está garantizada por dos lugares que no son canónicos, pero son dos documentos de la era apostólica que pueden hallarse. La BAC, o sea, la Biblioteca de Autores Cristianos, tiene un tomo de los Padres Apostólicos, que comprende hasta el año 150 por ahí. Es decir,
aquellos escritores eclesiásticos que fueron discípulos o conocieron a algún apóstol, se les llama los padres apostólicos. Y claro, los documentos que estas personas escribieron, si eran espirituales, como se espera que ellos sean, son de un valor tremendo. Y el primero es el que se llama, en griego, Didache Dodeca Apostolon, la enseñanza de los 12 apóstoles. Tiene cosas muy bonitas, otras que ya empiezan un poquito la corrupción. Por ejemplo, la regla de oro la tienen al revés, igual que Confucio. Dice, no le hagas a otro lo que no quieras para ti, eso es falso. Jesucristo no dijo eso, dijo, haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti, que no es lo mismo. Porque si yo digo, como a mí no me gustan los caramelos, tampoco quiero dárselos a nadie. Es negativo. Pero si digo, a mí me gustan los caramelos, pues también quiero que les gusten al hermano. Esto ya es distinto. El Señor lo puso en positivo. La didagea lo pone en negativa y así lo leí en Confucio. Es exactamente igual. Pues bien, pero tiene cosas muy buenas. Y ahí en la didagea, capítulo 10 y en el versículo 6 está garantizada esta de Maranatha. Y en la epístola de Bernabé, es una carta que se atribuye a Bernabé. Sin duda no, apócrifa, en el sentido de que no es de él. 21:3 también se encuentra. En el versículo 6 y el 7 que vienen ahora, encontramos el secreto y el gozo de la paz del creyente. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si leemos la primera de Pedro, en el capítulo 5, a partir del versículo 5 encontraremos frases semejantes a esta. Voy a leer la frase esta, verán lo que se parece. Versículo 7, primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto que dice Pedro es lo que está diciendo aquí Pablo. Hay una definición de ansiedad que yo la copié de Oswald Chambers, y es la siguiente. Da miedo, La ansiedad, dice Oswald Chambers, es una blasfemia inconsciente contra Dios. ¿Por qué? Porque el creyente ha de saber que Dios cuida de él. El que se inquieta pensando que Dios no cuida de él, está blasfemando de Dios, no en el sentido de que diga una mala palabra contra Dios. Mucha gente cree que blasfemia tiene que ser decir una palabrota, como la dicen en el mundo, no contra Dios. No. Blasfemia significa hablar mal. De modo que todo lo que sirve de desdoro al buen nombre de Dios y a lo que su carácter santo representa, está blasfemando de él. El usar malamente, irónicamente o burlonamente el nombre de Dios y de Jesucristo son blasfemias, aunque no se diga en la forma en que lo dice la gente cuando blasfema. Son blasfemias. Todo lo que se dice que desdora el nombre o el carácter de Dios es una blasfemia. Pues bien, dice una blasfemia inconsciente porque el que tiene esa ansiedad no se da cuenta de que está desdorando el carácter de Dios, que siendo su Padre está cuidando de él. No podemos poner el dedo en el prójimo porque yo creo que alguna vez casi todos pasamos por eso, de angustiarnos indebidamente porque estamos perdiendo conciencia de lo que es Dios como Padre nuestro. Pero si tuviéramos siempre consciencia psicológica, de lo que es Dios nuestro Padre para nosotros, sabiendo que todas las cosas convergen y cooperan conjuntamente para los que aman a Dios, ¿por qué habíamos de tener ansiedad? Si Dios me cuida, no tengo por qué preocuparme. Los vocablos griegos con los que él está diciendo sean conocidas, vuestras peticiones, etcétera, oración de ruego, oración de gracias, son muy curiosos, porque los vocablos griegos significan oración como tal, que puede ser de alabanza o de gratitud, oración de petición, oración de acción de gracias y demandas numéricas particulares, que son como una petición con mucho detalle, como una lista. Estos son demandas, que son exposición de necesidades
que el creyente como hijo de Dios presenta delante de su Padre. Cuando pedimos cosas a nuestro Padre, no es para que las conozca, sino para que nosotros nos demos cuenta de nuestra necesidad y de nuestra dependencia. Este es lo único que explica la necesidad de la oración. He oído una explicación en Inglaterra y no voy a decir de quién, pero digo, ay, cómo te equivocas, cómo te equivocas. Cuando nos presentamos para orar delante de Él, nos estamos dando cuenta de nuestra necesidad, de que somos pordioseros, de que somos menesterosos. Pero también voy a añadir una cosa que se negó en lo que estoy diciendo. La oración mueve a Dios. La oración mueve a Dios y puede cambiar el curso de la historia. Cuando Dios le dijo a Moisés, déjame que yo descargue mi ira sobre este pueblo y yo sacaré de ti otra nación, Moisés dijo la oración más inteligente que se encuentra en la Biblia, con dos argumentos contundentes que les puso a Dios. ¿Cómo? ¿Que vas a destruir este pueblo? ¿Y qué dirán los egipcios? Mira, los sacó al desierto para matarlos. ¿Cómo se reirán? Tu gloria está en la estaca. Segundo, ten en cuenta que eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que has prometido esto y esto y esto, lo tienes que cumplir. Parece que se imponía a Dios, ¿verdad? Pero era un hombre que tenía una amistad tan grande con Dios que sabía que podía hablarle de esa manera. ¿Y qué dice el versículo 14? Esto está en el 32 del Éxodo. ¿Qué dice el versículo 14? Unas palabras contundentes. Y se arrepintió Dios del mal que había pensado hacer a su pueblo. Así es. Se arrepintió Dios del mal que había pensado hacer a su pueblo. Me preguntan, y cualquiera de ustedes lo puede preguntar, ¿entonces Dios cambia de plan por la oración de un hombre? No. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se conjuntan estas dos cosas? Pues yo les diré la única explicación que encuentro y que para eso me ha servido muy bien la teología que estudié en la Iglesia de Roma. Lo voy a decir, lo de la ciencia media. Cuando Dios decretó el plan de la historia, que es lo que llamamos en teología formal la futurición, lo que había de pasar, que es lo único real, porque todo lo demás se queda imposible, incorporó en su plan todo lo que él sabía que podía suceder en cualquier clase de circunstancias. Y en esa clase de circunstancias él veía lo que un hijo suyo oraría en tal ocasión por tal y por cual. Y entonces esa oración que él veía dentro de lo posible, o mejor dicho, de lo futurible, lo incorpora a su decreto de futurición. Y entonces todo lo que sucede según el plan de Dios, pero ese plan de Dios desde la eternidad, Dios le ha incorporado la oración que su hijo le iba a hacer. De modo que él no cambia el plan, pero en lo futurible ha movido el corazón de Dios para que haga esto y no haga lo que hubiera hecho si esa oración no se habría dado. Pero cuando yo digo lo que hubiera hecho si la oración no se hubiera dado, ya no estoy hablando de futuro, sino de futurible. De modo que la historia va a ser de esta forma, pero en ese plan de la historia Dios ha incorporado ya esto y esto y esto. De tal forma que la oración mueve el corazón de Dios y a la vez el plan de Dios es fijo. Las dos cosas se complementan en esta forma de explicar la oración. Pues bien, el recuerdo de los beneficios pasados es el mejor estímulo para hacer una oración con fe. Cuando una persona mira hacia atrás, todos ustedes, yo lo hago muchas veces, miro hacia atrás y lo decimos a veces, no hay una sola vez en que le hayamos pedido un favor al Señor, siendo según su voluntad y para nuestro beneficio, que nos haya fallado. Nunca. Y si alguna vez una oración de ustedes cree que les ha fallado, interróguense. ¿Me convenía? Quizá no lo vean ahora, pero probablemente lo verán después. Y si no, desde luego lo veremos desde la eternidad. Y desde la eternidad le diremos a Dios nuestro Padre, gracias Padre, no solamente por lo que no me concediste, sino también por lo que me quitaste.
Así. Porque veremos que lo que no nos ha concedido o lo que nos ha quitado era porque no nos convenía y porque hubiera sido de él muy mal amor de padre el concederlo. No sé si lo he dicho aquí, pero yo lo suelo usar como ilustración muchas veces. Si un niño pequeño toma un cuchillo porque lo ha encontrado tal, y la madre se da cuenta de que lleva el cuchillo en la mano y que es una cosa peligrosa, se lo quita de la mano y que el niño patalee o llore, pero la madre se lo quita, porque sabe que no le conviene. Y muchas veces creo que nosotros también pataleamos, y hasta llegamos a llorar algunas veces porque el Señor no nos ha concedido algo o nos ha quitado algo que estimábamos mucho. ¿Hasta qué punto lo estimábamos? ¿Más que a Él? Él sabe muy bien lo que hace. Es un cirujano que las da todas a derechas. Ese cirujano no hierra el bisturí. No hierra el bisturí. Ya lo tiene en la palabra. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es un bisturí. Lo dice con otras palabras, pero es un bisturí. Es vivo, tal, penetrante, que llega hasta tal. Ese sí que es bisturí. Cuando delante de la palabra de Dios te pones y con conciencia verdaderamente abierta, desnuda, con el cuello desnudo, dice el griego, como las víctimas, que él, para desollarlas, el cuello tenía que estar bien desnudo. Cuando nos ponemos delante de ella de eso, cómo penetra, qué bisturí tan fino, y a veces cómo duele, pero es para curar, es para curar. De modo que podemos echarnos completamente en sus manos y sobre todo hacer una lista de los beneficios adquiridos, porque ello nos estimulará a pedirle al Señor. Voy a decirles cuál es mi salmo preferido. No es el del pastor, ni es el 139, a pesar de que me gusta mucho, es el 103. No hay salmo que para mí tenga tanta densidad de doctrina y para agradecimiento al Señor que el 103. Aquel que después de decir mi alma tal, el que 5 veces, el que rescató de la fosa mi vida, el que curó todas estas enfermedades, el que coronó todo. ¡Oh! Es fabuloso. Y luego más adelante cuando dice, él sabe muy bien de qué estamos hechos, es misericordioso, sabe que estamos hechos de barro. Fabuloso para mí. Pues bien, ahí David está recordando los beneficios que Dios le ha hecho, el que, para animarle, no solamente a darle gracias, sino a seguir pidiendo. Aquí pongo Salmo 103, del 1 al 5 especialmente. El primer efecto de una oración de esta clase, confiada, persistente, es la paz de Dios. Por eso dice, después de decir con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepuja a todo entendimiento. Es decir, por mucho que el hombre pueda discurrir para ver lo que es una paz auténtica, nunca llegará a comprender lo que es la paz de Dios. No es una cosa tan grande. Es la paz de Dios en el sentido que es la paz que viene de Dios, no la paz que Dios tiene, que esa por supuesto es infinita, sino la paz que solo Dios puede dar, aquella que el Señor Jesucristo en Juan, en el capítulo 16, está diciendo, mi paz os dejo, no como el mundo la da, no es la paz en que los cañones están silenciados, sino en que el corazón está en paz con Dios, porque ha sido reconciliado con Él y está depositando todas sus ansiedades en las manos del Padre. Pues bien, esa paz que viene de Dios y que comienza en la conversión, porque estando reconciliados con Él, mediante la fe, tenemos paz con Él. Esa paz está por encima de todo lo que podamos pensar, adivinar, soñar, percibir, apreciar. Por encima de todo eso, que el corazón humano, como fuente de la conducta humana, pueda pensar, está por encima de todo eso. Y dice que esa paz guardará. El verbo guardará, sale en 2 Corintios 11:32 y en 1 de Pedro 1:5, que es lo que más recuerdo yo, cuando él está hablando de la herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que está reservada para vosotros en los cielos, que estáis guardados, una doble reserva de billete, reserva de asiento. A veces se toma un billete de reserva y dice, sí, ya tengo el asiento el avión reservado, nadie me lo quita, y quién sabe si llegarás al avión. Tú te puedes morir antes.
¿De qué te sirvió la reserva? Pero aquí el Señor con Pedro está diciendo, reserva para el asiento, pero reserva para la persona también. Vosotros sois guardados. El verbo allí significa protegidos. Y este mismo es el verbo que hay aquí. Guardará, protegerá. ¿El qué? La mente y el corazón. Porque la mente y el corazón son los dos lugares donde tiene asiento la paz. ¿De qué surge la falta de paz? Surge de aprensiones, la mente, de temores, el corazón. Pues bien, la mente y el corazón, dice él, la protegerá. Y protegiendo esos dos lugares, está segura. ¿Y cómo? En Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque con obediencia y sumisión al Señor es como la paz que Dios da se hace verdadera. Rectifico, está en Juan 14, 27, no en Juan 16. Juan 14, 27 es donde dice el Señor, la paz os doy, mi paz os dejo, Conste, como estará en la tinta. Ese matiz de sumisión completa al Señor para que la paz sea segura es el que se ve también en Colosenses 3:15, donde el mismo apóstol les dice a los de Colosas, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Para que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, nuestro corazón tiene que estar gobernado por Dios, es decir, sometido a Él. Si está sometido a Él, Él hará que esa paz gobierne en el corazón. Segundo punto, su espiritualidad. Los versículos 8 y 9. Y aquí, el subpunto A, el quehacer del corazón, versículo 8. Subpunto B, el estímulo del corazón. Vamos a verlo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Yo le llamo a esta lista la lista de las vitaminas espirituales. Si os nutrís de esto, vais bien. Vuestra salud espiritual no va a flaquear. Se ha dicho que somos lo que comemos, biológicamente, pero mucho mejor se puede decir que somos espiritualmente lo que comemos espiritualmente. Si nuestro espíritu se nutre de todo lo que es honesto, bueno, digno de buen nombre, etcétera, al nutrirse de esto, forzosamente vamos a ser aquello de que nos nutrimos. Ni más ni menos esto es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Así que el mejor modo de conservar el gozo y la paz dentro del corazón es fomentar todo lo que presta carácter santo a una persona, a una conducta. Y esto se consigue teniendo en cuenta, no dice pensad solo, sino teniendo en cuenta lo oíste. Lo visto es siempre hacer una cuenta, logos, en el sentido de cuenta, nutriéndose de todo lo que promueve la salud espiritual. Lo verdadero, alefés, o sea, que es cosa que es verdad. Hay dos palabras en griego para decir verdadero, alekinos y alefés. Alekinos sale, por ejemplo, cuando dice, yo soy la vid verdadera, en Juan 1. La vid verdadera allí no quiere decir que sea una vid física, hubiera dicho alefés. Alekinos quiere decir genuina, la que da verdadero fruto, en contraposición a la viña de Israel, Isaías 5, que en vez de dar uvas buenas, daba uvas agraces. Pues bien, él es la vid verdadera y así todos los que se injertan en él pueden saber que van a dar frutos agradables al gusto de Dios. Al contrario, que la viña de Israel, que estaba dando frutos desagradables al gusto del Señor. Pues en contraposición, sin duda para mí. En eso, el Señor dice, yo soy la vid verdadera, alekinos. Genuina. Aquí dice Aleces, lo que es verdadero en sí. Verdadero en sí. Lo digno de respeto, después, por activa y por pasiva. Todo lo honesto, quiere decir, todo lo que es digno de respeto, por activa y por pasiva, es decir, en cuanto a que se recibe y en cuanto a que se hace. Lo amable, quiere decir lo que la estética espiritual encuentra como bello. Tiene una belleza espiritual que la hace atractiva al corazón del creyente santificado. Lo de buena reputación, eufema. Femí, hablar. Bien, puede significar lo que uno habla bien o lo que se habla bien de él. Probablemente es lo segundo.
es la persona de la cual los demás pueden hablar bien. Aquello de lo que se habla bien, eso tómalo, tómalo. Y en sentido más general, lo excelente. La palabra arete, griega, que todas nuestras versiones traducen por virtud, hay que cuidar cómo se entiende. ¿Por qué? Porque el vocablo virtud ha evolucionado en su semántica. No significa lo que significaba en el siglo XVI. Virtud entonces significaba proeza, fuerza, excelencia en el modo de proceder de uno. Y así que se podía decir bien que la virtud no tiene de femenino más que el nombre. Virtud viene de vir. ¿Y qué quiere decir vir? Varón. De modo que si hay algo varonil, es la virtud. Lo propio del varón como fuerte. Voy a decir dónde sale y es muy importante. En 2.9, primera de Pedro 2.9, cuando dice vosotros sois nación santa, sacerdocio regio, pueblo peculiar, es decir, que él ha adquirido como posesión propia, y dice que habéis sido llamados a anunciar las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz admirable. Las virtudes, ¿qué quiere decir? Las virtudes de Dios, es decir, que es santo tal. No, las maravillas que Dios ha hecho por nosotros, las proezas que Dios ha hecho por su pueblo, es decir, las cosas que necesitan un coraje y una valentía, que en Dios no hacen falta porque siendo infinito ya la tiene, pero en nosotros aquello que necesita coraje, valentía, que es excelente y es como una proeza espiritual, eso es virtud. Tenedlo en cuenta para que lo entendáis también en segunda de Pedro, en el primer capítulo, cuando él dice, después de que somos copartícipes de la naturaleza divina, añadid a vuestra fe virtud. A vuestra fe coraje para mantenerla, ánimo fuerte para hacer proezas, para hacer maravillas por esa fe. Eso es lo que quiere decir. A la virtud, conocimiento, etcétera, etcétera. Esto es lo que quiere decir. Este vocablo solamente sale aquí, arete, en primera de Pedro 2.9, que es el versículo que he dicho, y en segunda de Pedro 1.3, solamente. Y luego, digno de alabanza. Si algo digno de alabanza. Nutríos de esto, viene a decir. ¿Y qué estímulo? Lo que aprendisteis, y recibisteis, y oísteis, y visteis de mí, Esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Qué bonito. Todas las virtudes enumeradas en el versículo 8, todo eso tan bueno de las cosas enumeradas allí, las han recibido, y este es el sentido de tradición, en buen sentido, no en el sentido en que la Iglesia Católica habla de las tradiciones como iguales o superiores a la Escritura. Tradición, igual que en castellano, del latín trasdare, significa entrega. Entrega, puede ser de boca en boca, por escrito, de palabra, todo lo que se entrega, que ha venido del Señor, y lo pasamos de mano en mano para que así como nos ha santificado a nosotros, santifique a nuestros semejantes, eso es tradición en el buen sentido de la palabra. Pues bien, ahí todo eso las habían recibido, el verbo entregar, paradidomai, entregar, las habían recibido de Pablo, y las habían aprendido de los labios y de la conducta de Pablo. Por eso él dice, lo que aprendisteis y recibisteis, oísteis, lo que entró por el oído, visteis aquello de que Pablo dio testimonio con su conducta. No hacía falta más que ver a Pablo, sin oírle para saber que era del Señor. Pues esto dice él, esto haced. Y así disfrutarán, no solo de la paz de Dios, sino del Dios de paz. De la paz que viene de Dios, sino también de la comunión con el Dios que es Dios de paz. No sé si sabréis, yo admiro mucho al siervo de Dios del siglo pasado, Mackintosh. Supongo que muchos de vosotros tendréis la traducción del Pentateuco de él, donde tiene cosas tan maravillosas, especialmente del Levítico. A mí me encanta el tomo ese del Levítico de Mackintosh. Pues bien, os agradará saber, si no lo sabéis, que Mackintosh, durante su dilatada obra, no recuerdo ahora cuántos años, pero muchos, el primer artículo que escribió se titulaba La paz de Dios. Y casi en la víspera de su muerte escribió otro
el Dios de paz. De modo que con el versículo 7 comenzó su obra literaria, con el versículo 9 la acabó. Es admirable. El Dios de paz. Lo pongo aquí entre paréntesis. Así comenzó y terminó su obra literaria Mackintosh. Punto tercero. Su suficiencia. La suficiencia de la vida cristiana por su punto A, por la satisfacción en Cristo. Su punto B, por la provisión mediante los hermanos. Ya después viene la conclusión. Versículo 10, versículos 10 al 13. Vamos a verlos en general y luego los explico. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, o sea, por mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Qué diplomacia, ¿eh? No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Es soberano. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Ya verán la fuerza que tiene este verbo en pasivo. Estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y en este contexto, no se olvide, para todo tengo fuerzas en aquel que me da el poder. Así y solamente así se puede traducir este versículo. Voy a decir una cosa que siempre que lo digo me da vergüenza. Y digo que me da vergüenza. No he visto sino una sola versión que traduce este versículo correctamente. Aparte del interlineal donde lo tengo yo así y tal, ¿verdad? No lo sé si en castellano está, pero es la inglesa de los Testigos de Jehová. La única en que lo he visto exactamente al pie de la letra del original. Y esto me da una vergüenza grande, porque no es lo mismo tener fuerzas que tener poder. Y el original explica muy bien por qué dice eso. Antes de tener fuerzas hay que tener poder, y con el poder se ejercita la fuerza. Y eso es lo que quiere decir Pablo. Para todo tengo recursos, diríamos, porque está hablando de cosa económica. Para todo tengo recursos. ¿Por qué? En aquel que es el que me da el poder. El poder para estar en escasez y para estar en abundancia, etcétera, etcétera. Así en este contexto se explica, y sobre todo al traducirlo como debe traducirse. Pero vamos al día. El tema principal de la carta, 1.5, 4.18 sobre todo, es donde se ve en la forma en que él está hecho a todo, a vivir de una manera, a vivir de otra, a morir, tal. Viene en esto de revivir, anazaló, es un verbo muy raro, porque es muy distinto del revivir del don, que en 2 de Timoteo significa con un fuelle, en un rescoldo, avivar las brasas que han quedado por debajo y que ya no se nota el fuego. Timoteo, con su timidez, había dejado que las brasas del fuego del Espíritu Santo en el don se quedaran ocultas y no daban todo el calor que podían dar. Y el apóstol le dice que reviva, y el verbo está muy claro. Al fin habéis revivido vuestro cuidado por mí, no es ningún reproche. No hay ningún reproche. Hay que darse cuenta de la situación psicológica de Pablo. Esto es muy interesante para entender estos versículos. Porque de otra forma podrían parecer que está siendo un hipócrita, que tiene necesidad y parece que lo oculta y dice, bueno, yo en realidad no tengo necesidad. No. Él habla con toda la sinceridad. No hay ninguna hipocresía aquí. Lo que pasa es lo siguiente. Hay un conflicto psicológico muy íntimo en Pablo entre estas dos cosas. La expresión de su necesidad y de su gratitud por los presentes que le daban, y el desapego de las cosas materiales. Su corazón estaba desapegado de todo lo material, pero al fin y al cabo era un ser humano que necesitaba también comer. Y el conflicto entre estas dos cosas la hace hablar en esta forma, que no es hipócrita, sino con toda la sinceridad. De modo que él quiere apreciar el regalo que le hacen, pero por otra parte dice, bueno, pero mira, esto no es importante para mí, no es una prioridad, pero no quiero dejar de agradeceroslo. Esta es la lucha. Y por eso dice, sí, ya lo sé, queríais hacerlo. Vuestro interés, otra vez el verbo proneio, vuestros modos de pensar estaban a esto,
pero os faltaba la oportunidad. Kairos, que sale muy oportunamente en Efesios 5:18, cuando dice, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Allí tiempo, la palabra tiempo en griego se dice de dos maneras, con lo cual se facilita el entendimiento. Cronos, el tiempo que marcan los relojes. Kairos, el tiempo que marca la ocasión, la oportunidad. De modo que cuando Jesucristo en Marcos 1:15 dice el tiempo se ha cumplido, no dice el cronos, el reloj de Dios. Esta es la hora de Dios. Se ha acercado el reino de Dios, esta es la hora de Dios. Las horas de Dios se miden por el kairos, las horas del hombre por el cronos. Cronómetro, se dice, que mide el tiempo. Pues bien, aquí dice kairos y el verbo está con la A privativa, sin oportunidad. ¿Por qué les faltaba la oportunidad? Se discute mucho sobre eso. Unos autores dicen, hombre, por la distancia. Claro, Filipos estaba tan distante de Roma, pero quienes piensan que esto se escribió en Éfeso tienen que inventar otra cosa. Dicen, no, es que los filipenses estaban pasando por un mal momento, por necesidades económicas. Y mientras pasara esa crisis, diríamos, financiera, no se habían visto en oportunidad de darle a Pablo este presente que le iban a dar. Desde luego, algo se ve en la segunda epístola a los Corintios. En los capítulos 8 y 9, sobre todo en el 9, cuando se está hablando de la aportación de los macedonios, les dice a los corintios que para que no se avergüence él, y no se avergüencen tampoco ellos, que van a ser administradores y a diezmar, por lo menos también como los que lo hacían los de la provincia del norte. ¿Quiénes eran los de Macedonia? Los de Filipos. Filipos, Tesalónica, Berea, todas eran de la provincia del norte, de Macedonia. En cambio, Corinto está en Acaya, al sur. Claro, había pasado antes por arriba. Dice, no me avergoncéis, ni os avergoncéis vosotros. Tenéis que responder, y sé que responderéis. Bueno, de los macedonios dice Pablo que dieron no solo según sus fuerzas, sino más allá de sus fuerzas. Lo que quiere decir en castellano corriente y contante, se lo quitaron de la boca. Se lo quitaron de la boca para dar. ¡Qué sacrificio! Y para poder poner un poco de sordina a lo que acaba de decir, Pablo dice que tiene el aprendizaje, que ha sido enseñado a ser autarqués, a valérselas por sus propios medios. Autarqués significa una independencia del exterior. En griego se aplicaba a una ciudad o a una nación que no necesitaba importar ninguna clase de productos porque producía todo lo que necesitaba. Pues bien, él era autarqués. De su interior, dispuesto a tener mucho y a tener poco, podía ser independiente de lo que le dieran. En todo va él complementando, que no parezca desagradecido, pero que tampoco les parezca a los filipenses que es un individuo muy apegado a las cosas materiales y que está deseando tener más dinero y tener más víveres y tal. No, cuidado, que lo entiendan bien, que lo entiendan bien. Sin embargo, no es un estoico como Sócrates, Es el versículo 13, Cuando dice todo lo puedo en Cristo para todo tengo recursos en aquel que me da el poder, está diciendo que esa independencia que él tiene no es por una manera estoica de no tener sensibilidad, no. Es porque tiene una fuente constante de recursos. Esa no le va a fallar, y ese es el Señor Jesucristo. Aunque en el texto no está, sino que dice aquel, hay que ponerlo con mayúscula y saber que ese aquel es el único que puede dar los recursos, el Señor. En el versículo 12, él detalla ¿qué es eso de cualquiera que sea en mi situación? Cualquiera. Y dice, estoy enseñado. A eso iba, cuando les he dicho que este verbo en pasiva tenía una indicación muy importante. Literalmente dice, he sido iniciado. He sido iniciado. Eso de iniciado era del vocabulario de los gnósticos, entre los cuales una persona
que ya pasada de la pistis de la fe, aspiraba a tener un conocimiento superior que no lo tenían el común de los creyentes. Los gnósticos decían, bueno, el común de los creyentes para salvarse, la pistis, bueno, se salvarán, pero santos de segunda división. Para ascender al conocimiento pleno, la pistis, la fe, no sirve. Hay que tener la gnosis, que es un conocimiento intelectual muy superior. De ahí viene todo el ocultismo, viene de ahí. Los ocultistas dicen y creen saber que hay unos grados en el saber intelectual o moral de la persona que trascienden al común del público y que solamente esos iniciados, como pasa en la masonería, lo saben. Por demás, no. Es como un secreto. Y eso es lo que indica la palabra iniciado, lleva esa connotación de se me entregó como un secreto, he sido iniciado. Pero para él lo que quiere decir es, conozco bien los secretos del tener mucho y del tener poco, de la bondad y del carecer. Y, como el versículo 13 ya he dicho lo que quería decir, para todo tengo recursos en aquel que me da el poder, aquí yo había puesto. Este versículo se suele sacar de su contexto espiritualizándolo en demasía. Pero hay que unirlo al anterior. Su única traducción correcta es la que he dicho antes. Su punto B, provisión mediante los hermanos, que es los versículos 14 al 20. Y esto ya es mucho más fácil. Sin embargo, quiere decir, a pesar de que para todo tengo recursos en aquel que me da el poder, sin embargo, bien hicisteis, calos, hiciste una cosa excelente, bella. Esto es lo que significa calos. Cuando se le dice a un griego, hay un restaurante griego en Weston-super-Mare, cerca de donde nosotros vivimos, en que todos los dueños y los dependientes son griegos, ¿verdad? Yo hablo en griego alguna vez. Pues sí que sí. Estáis calad, dice. Calad. El convertido en adverbio plural de esto, ¿verdad? Calad. Bien. Nos encontramos bien. Bien hicisteis en participar conmigo en mis tribulaciones. Claro. La forma en que estos filipenses participaban en las tribulaciones de Pablo no solo era porque le enviaban presentes con todo cariño, sabiendo en qué forma estaba puesto allí, por defender al Evangelio, sino también porque ellos, con todo su corazón, estaban poniéndose de parte de él para sufrir una persecución igual que la suya y dispuestos a que los encerraran a ellos también y les quitaran la cabeza, como se la iban a quitar a Pablo. Estaban participando de todo, de sus sufrimientos, pero de una manera no solo material, sino también espiritual. Y dice ahora, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia hacia el sur, en Macedonia estaba Filipos, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Así que les recuerda que desde el principio del Evangelio, es decir, desde que él comenzó a predicar en Filipos por primera vez, si comparamos 1:6 con el capítulo 16 del libro de Hechos, nos daremos cuenta de ello. Ellos compartieron en dar y recibir. Esta fue una especie también de comunión, que pone una nota de transacción de doble sentido en el tráfico. Dar y recibir. Los dos, Pablo y los filipenses, los dos grupos tenían ese doble tráfico. Pablo daba espiritualmente y recibía materialmente, pero también daba materialmente y recibía espiritualmente. Había una comunión con doble tráfico entre los dos. De modo que lo espiritual y lo material entre Pablo y los filipenses era lo que daba esta transacción. Y eso de vosotros solos ha de entenderse bien unido a lo que sigue. Porque dice, pues, a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Esto de una y otra vez, en el original se parece mucho a cuando decimos en castellano una y otra vez. ¿Qué quiere decir? ¿2 veces? No. Puede querer decir más de 2 veces, pero que por lo menos son 2. Pero decimos una y otra vez, una vez tras otra, también, una vez tras otra, y sin embargo, no siempre son 2, pueden ser 3, 4 y tal.
Esto es lo que quiere decir aquí, para que no lo limitemos a dos veces. Callapas, caidís. Puede compararse para ver alguna otra cosa. 1 Corintios 9, 15 al 27, 2 Corintios 11 al 9. Que se ve que esto significa que fue una transacción más fuerte que las de otras iglesias, pero que no fue exclusiva. Es suficiente con leer en 2 Corintios, y entonces es cuando se ve que no fue la única iglesia que participó con él. 2 Corintios 11, 8, 12, 13. Se ve que también recibió de otras iglesias, no solamente de Filipos. El versículo 17 hay que leerlo comparándolo con 2 Corintios 12, 14. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra causa. En este versículo 2 Corintios 12, 14, él dice, no busco vuestras cosas, sino a vosotros. Qué bonito. No busco lo vuestro, no busco lo vuestro, os busco a vosotros. Lo que me interesa no es lo que tenéis, sino lo que sois. Me interesa vuestras personas, que os salvéis, no que me deis algo, que os salvéis. No busco lo vuestro, os busco a vosotros. Eso es lo que dice, aunque no cito todo el versículo completo, y es aquí donde lo dice. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra mente. La terminología es como un imponer en la cuenta de un banco cierta cantidad de dinero que va a dar un interés acumulado. ¿Qué banco es ese? El banco de los cielos. Y todo lo que los filipenses le estaban entregando a Pablo, él viene a decirle, todo eso lo estáis poniendo en la cuenta que tenéis, en la cuenta corriente del banco de los cielos. Y ese es el fruto que vais a tener, el interés acumulado, todo en sentido espiritual, que el Señor os dará con el capital el día en que os encontréis con Él. Tan sencillo y tan bonito como eso es. Cuenta logos que va dando intereses acumulados carpos, porque esto es lo que se empleaba en el griego clásico para decir cuenta, banco, intereses, es la misma terminología. Pero aquí sí que es en sentido espiritual. Bueno, en Mateo 6, los versículos 19 al 21, recuerden, los debemos recordar siempre, donde tenemos que poner nuestro tesoro, de nuestra cuenta corriente, no aquí, donde pueden robarlo, donde el orín, la polilla lo pueden deshacer, sino en los cielos. ¿Y dónde está vuestro tesoro? Allí estará vuestro corazón. Qué bonito. Ya de antemano nuestro corazón está en el cielo, si hemos puesto nuestro tesoro en el cielo. Y esto es lo que tiene que servirnos de estímulo a todos nosotros. Ralph Martin, el que fue rector del London Bible College y que prologó mi camino de Damasco, por cierto, este hombre, tiene el comentario que tiene a Filipenses, el que más he mirado yo, y dice, seguramente este es el más notable modo de decirles a los filipenses, muchas gracias. Yo he puesto entre corchetes, yo diría, el más fino modo de decirles muchas gracias. Y sigue con la terminología financiera. Dice, todo lo he recibido y tengo abundancia. El verbo que emplea apejo, que es de donde viene abonar, en lo de apo, apejo es el mismo que el Señor Jesucristo o que los evangelios emplean cuando el Señor Jesucristo está hablando de los fariseos que hacen tal y tal cosa para que los vean y ayunan tantas veces para que los vean y tal. Y dice, y ya han recibido su recompensa. Y han recibido toda su recompensa. Es decir, ¿qué es lo que buscaban? Yo muchas veces lo digo y he predicado de esto porque creo que nos ilumina mucho. Dios le da al hombre lo que quiere. Donde mejor está en Romanos 2. A los que buscan gloria, tal, gloria e inmortalidad. A los que buscan tal, les da lo que quiere. Por eso yo digo muchas veces, Dios no manda a nadie al infierno. El que va al infierno porque quiere. Le gusta irse de Dios. Pues si le gusta irse de Dios, ¿cómo lo va a recibir Dios en el cielo? Aquellos fariseos, ¿por qué hacían aquello? ¿Para que lo vieran los hombres? Pues los hombres los veían y los alababan. Y ya habían recibido todo lo que querían.
Si no buscaban alabanza de Dios, ¿por qué la iban a recibir? Dios no les daba lo que ellos no querían. Querían alabanza de los hombres, la recibían. Pero nada más. Que no fueran a presentarse después, Señor, Señor, tal y tal y tal. Pero tú, ¿por qué hiciste esto? Si solo lo hacías porque te vieran. Si solo lo hacías porque te alabaran, porque te subieran, porque escribieran bien de ti. Ya lo has recibido. No esperes nada de mí porque no lo hacías por mí. Esto tiene que ser una meditación para nosotros, ¿no es verdad? En todo lo que hacemos debemos de mirar al corazón. ¿Cuál es mi primera intención en lo que estoy haciendo? ¿Es para que los demás lo vean? Qué bueno es. Hoy qué bien habla. Hoy qué tal. ¿Es para eso? Estamos perdidos. Si es para eso no vamos a recibir ninguna recompensa de Dios. Ya la hemos recibido de los hombres. Y qué poco vale la recompensa de los hombres. No solo por lo pequeña, sino por lo variado. El que te halaga hoy, te criticará al otro día. Al propio Señor Jesucristo, ¿cuántos de los que decían, Hosanna, Hosanna al Rey de Israel, al Hijo de David y tal? A los 5 días, crucifícale, crucifícale. ¿Y a cuántos pasa también esto, verdad? Uno que te haya dicho, ¡ay, qué bien lo haces! Y al otro día dice, hombre, si eso no vale para nada. Que poco vale la fama de los hombres. Busquemos la gloria de Dios, no la que se recibe de los hombres. La idea que añade aquí Pablo es la siguiente. Este verbo significa técnicamente el recibo dentro de un negocio. Pues eso lo había recibido él, su negocio espiritual era tal, pues bien, recibía aquello. Y el verbo dice, o indica, que ese presente que los filipenses le han enviado ha cubierto de sobra las necesidades que él tenía. Tengo abundancia, el verbo periseu, abundare. Abundare es un verbo latino que significa ab, de, unda, ola. O sea, que cuando un río o un mar se sale de madre, abunda. Se sale. Ab, de, unda, la onda, la ola. Abundar es eso. Salirse. Periseu, abundar, tengo abundancia. Y lo remata diciendo estoy lleno. Participio, no es participio, es la pasiva en primera persona del pretérito perfecto. El verbo plero, pleromai. Estoy lleno. He sido llenado, diríamos al pie de la letra. He quedado llenado. Pretérito perfecto, una acción cuyo efecto continúa. Y para que se vea que esta generosidad de los filipenses en la mentalidad del apóstol, suele decirse, las frases que siguen lo van a dar a entender. Dice que es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Esta terminología la encontramos ya en el libro del Génesis, 8:21, en el sacrificio de Noé después del diluvio. Éxodo 29:18, Levítico 1:9-13, Ezequiel 20:41. Sacrificio acepto, olor fragante, creo que ya lo dije también. Los sacrificios de olor fragante eran aquellos en que no entraba como ingrediente el pecado. La expiación del pecado, el sacrificio por la culpa, no se llaman fragantes. Pero el sacrificio del pan, el sacrificio de paces, el sacrificio de la libación, todo eso se llamaba sacrificio de olor suave porque no entraba el pecado allí. Pues aquí igual. Y añade, más mi Dios, no mi Dios pues, más mi Dios suplirá, otra vez el mismo verbo, plerose, llenará todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y estos filipenses, como parece, y ya lo he dicho antes, habían ofrecido a Pablo un presente sacrificando ellos el bolsillo, quitándoselo de la boca. Ahora dice, Dios les va a suplir, pero les va a suplir no solo en lo material, sino especialmente en lo espiritual. Dice Ralph Martin, estaría mal excluir el pensamiento de la provisión de Dios para las necesidades espirituales también. Él se lo suplirá, Dios le suplirá, no solamente dándoles en lo material más de lo que ellos han ofrecido a Pablo, sino dándoles
unas ricas bendiciones espirituales que valen más que todas las bendiciones materiales que podamos recibir. Todas ellas son dádivas de Dios, pero hay que ponerlas en su escalafón. La prioridad a las espirituales, en segundo lugar a las materiales. Y añade, conforme a sus riquezas, las de Dios. No dice que les dará de sus riquezas. Conforme quiere decir un nivel, el nivel divino. A la manera como da un rey, a la manera como da Dios que es infinito, conforme compete a un Dios infinito, que lo tiene todo y lo puede todo, así, conforme a sus riquezas, al nivel digno de las riquezas de Dios, como yo. Y lo que pone de en gloria puede interpretarse de tres maneras. Primero, eso lo hará en la gloria. Esta es la interpretación más improbable, tiene muy escasa probabilidad. Segundo, lo suplirá de una manera gloriosa. Esto es, de un modo como conviene a Dios. Puede ser, pero hay una interpretación que parece más probable. Serán riquezas gloriosas. Esas riquezas en gloria serán, como en día dice, unas riquezas gloriosas, teniendo en cuenta que hay varios lugares en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, Génesis 31:1, Isaías 10:3, compárese con 2 Corintios 4:10, en que riquezas y gloria se expresan por medio de un mismo vocablo. Gloria en hebreo es kabod, pero la palabra kabod significa antes que nada un peso. ¿Por qué la gloria de Dios es un peso? Porque nos abruma. Cuando una persona ha visto la gloria de Dios, queda aplastado. ¿No le pasó a Isaías en la visión del templo? Cuando él vio la gloria de Dios. Si leéis el capítulo 5 de Isaías, 6 veces dice Isaías, ay de los que, ay de los que, ay de los que. Pero cuando en el capítulo 6 ha visto la gloria de Dios, ya no hay más ay de los que, ay de mí. Ya no pone el dedo en otros. Ay de mí, que estoy perdido, estoy muerto, porque he visto la gloria de Dios. La gloria de Dios aplasta, pero la gloria de Dios vista en función de algo bueno para nosotros es un eterno peso de gloria. Así lo dice Pablo en 2 Corintios, en este lugar que he citado. Es un eterno peso de gloria. Voy a decir una cosa, me estoy alargando un poco, pero me lo vais a perdonar. Hay dos clases de peso en la Biblia, el peso del oro y el peso del plomo. El peso del plomo en Hebreos 12:1 es el peso que nos impide correr en la carrera hacia la meta, dejando el peso, tal, y el pecado, corramos, tal. Es el peso del plomo del pecado, pero el peso de oro es el peso de las riquezas de Dios. Y ese peso no es de plomo, es peso de oro. Un peso que no pesa, en ese sentido, porque es un peso glorioso. Y es aquel en el cual vamos viendo cómo nuestra riqueza espiritual va subiendo. Y en el platillo de la balanza pesa tanto que el otro platillo, con todas las cosas de este mundo y todas las tribulaciones de este mundo, no pesa. El eterno peso de gloria merece pasar por todas las tribulaciones del creyente. De modo que eso es lo más probable. Y en Cristo Jesús indica que es en unión con Cristo Jesús, dependiendo de Él, por fe en Él, como tenemos ese peso de gloria, esas riquezas de la revelación y de la redención. Lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios nos guarda, lo que Dios nos prepara, todo eso está incluido ahí. Es decir, tengo algunas otras citas aquí, las digo de corrida. 2 Corintios 8:9, que se conoce bien, aquel de la gracia del Señor Jesucristo, siendo rico por nosotros, etc. Colosenses 1:27, Colosenses 2:3, etc. Y después de esta mención de las gloriosas riquezas de Dios, dice Pablo, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los de los siglos, amén. Por los siglos de los siglos, amén. Él no puede reprimir lo que se llama una doxología vibrante, que le sale entusiásticamente del corazón. Como dice Bengel, esta doxología está fluyendo no solamente del contexto próximo, sino de todo el contexto de gozo de la epístola entera. Todo ese gozo que él ha explicado tan magníficamente. Todo eso que él ha hablado de los recursos que tiene en el Señor que le provee de todo. Todo eso le hace exclamar instintivamente al Dios y Padre nuestro, sea gloria. ¿Acabó? Al peso de Él para nosotros corresponde el peso de la gloria que nosotros le damos por la alabanza y por la acción de gracias.
Día. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo saludan, todos los santos os saludan, especialmente todos de la casa del César. Y luego, este versículo conforme debe ser, conforme está en el original, dice así, el 23. La gracia del Señor Jesucristo, lo de nuestro no está en ningún lugar, la gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Con vuestro espíritu, no con todos vosotros. Aquí voy a hacer solamente una breve nota, porque ya son pocas líneas las que faltan en esta conclusión. Es de notar que el original, al principio del versículo 21, única vez en el Nuevo Testamento, dice a todo santo. ¿Qué importancia tiene el decirlo en singular? Pues la siguiente. Según el griego, pas significa a todos y a cada uno. Os voy a decir un lugar parecido. Segunda Timoteo 3:16, cuando Pablo dice, toda escritura es inspirada por Dios, o expirada, soplada por Dios, emplea igual, el singular. Toda escritura quiere decir toda la Biblia y todas y cada una de las partes de la Biblia. Y todos y cada uno de los vocablos de la Biblia son inspirados por Dios. Eso quiere decir, pues igual aquí, para que no se quede ningún creyente al que no se le dé el saludo, a todo santo, a todo fiel, a todo creyente, a todos y a cada uno, a todos y a cada uno, le viene este saludo. A todos santos. Como pongo aquí, es la única vez que sale en singular para querer decir a todos y a cada uno. En Cristo Jesús significa aquí que se determina el carácter cristiano de los saludos. No es un saludo humano, es un saludo en nombre del Señor Jesucristo y en unión con el Señor Jesucristo, que es el vínculo que les une a Él y a los que van a recibir la carta. Los de la casa del César, esto es importante. En el versículo 22, no significa ya que de la familia del emperador se hubiesen convertido algunos miembros. No, eso sí, va a suceder en la generación siguiente, pero no en la generación en que está hablando Pablo en la casa de Nerón, que era entonces el emperador. Lo que sí quiere decir es en un círculo de funcionarios y criados ligados a la casa del emperador. Entre los funcionarios que había en la corte y criados de la familia, ya había algunos convertidos al cristianismo. Tan cerca del emperador aquel tan malo, Nerón, y ya estaban convertidos al cristianismo. ¿Y cuántos de ellos? Por el testimonio de Pablo, que estaba allí encerrado, preso, junto a la guardia pretoriana. ¿Cuántos de ellos? La gracia, esto ya lo he dicho, del Señor, lo de nuestro no está en el original, del Señor Jesucristo, sea con vuestro espíritu. Y vemos que dice, Señor Jesús Cristo. Otra vez, los tres oficios del Hijo de Dios. Señor como Rey, Jesús como sacerdote, Cristo como profeta. Y el final, amén, lo suprimen los críticos modernos. Esto es lo que he leído. Pero no sé por qué lo hacen, porque tengo aquí el original. Y la cantidad de manuscritos, la mayoría y los mejores, traen el amén. Tanto es así que dice, Imón, y ahí termina. Y solamente hay 4 o 5 insignificantes. Imón, amén. Y empieza por el sinaítico, alejandrino, DKLP, y una lista interminable. ¿Por qué se suprime? Cuando la mayoría de los mejores manuscritos lo tienen. Gustos de críticos, pero que no tienen ningún fundamento en el original de la palabra de Dios. De modo que, hermanos míos, yo, como dice el apóstol Pablo, yo puedo decir, yo no me he cansado de repetir estas cosas. Gracias a Dios tenía un poco de miedo por la garganta, pero la garganta ha respondido. Y en esta forma, yo no me despido de vosotros, porque yo espero veros aquí, sobre todo allá, pero espero que todos vosotros hayáis obtenido el mismo beneficio espiritual que yo ya estaba obteniendo cuando estaba preparando estos estudios, y todavía más cuando los he dado delante de vosotros, porque ya no estaba solas con el Señor, sino que estaba con mis hermanos. Y eso anima. Yo digo, y no me avergüenzo de decirlo, que por ser la primera vez que explico Filipenses, lo he masticado, pero no lo he digerido. En el sentido de que ya podría quitar los papeles, ¿verdad?, y lanzarme a explicar con la Biblia sola, sin mirar al papelito. Quizá a otros les pueda servir ya en otra forma cuando yo ya lo haya digerido. Pero
vosotros por lo menos tenéis, si se puede decir, el privilegio de que seáis los primeros en recibir los estudios estos. De modo que os deseo a todos la misma bendición que ya el Señor me confió a mí cuando los estaba haciendo y luego entre vosotros. Que el Señor nos bendiga a todos.